12 minutos pasan de las 9 de la mañana. Vamos a hablar del proyecto Arasatí. Como ustedes saben, el jueves pasado el gobierno firmó el contrato con el Consorcio Aguas de Montevideo para la construcción de una planta potabilizadora en el departamento de San José, precisamente en la zona de Arasatí. La nueva planta tomará agua del Río de la Plata y se espera que sirva como segunda fuente de abastecimiento para Montevideo y el área metropolitana y como segunda planta potabilizadora de agua para esta área metropolitana. Vamos a estar profundizando en el proyecto, también conversando de algunas de las críticas que se han escuchado en los últimos meses. Para eso vamos a estar conversando con Arturo Castanino, gerente general de OCE. Bienvenido, ¿cómo le va? Muchas gracias. Bienvenido. Bienvenida, buenos días. Ya hemos hablado con usted en varias oportunidades a propósito del proyecto, pero conviene, tomando como mojón la firma del contrato, explicar nuevamente en qué consiste el proyecto Neptuno en Arasatí. Perfecto. Bueno, en primer lugar quiero reiterar que la posición de la gerencia general siempre fue que no había tal dilema de falsa oposición entre Arasatí y Casupá. Por el contrario, siempre hemos dicho que el país no tiene nada que elegir y que hay que construir las dos obras. El dilema es encontrar el dinero para hacer las dos. Exacto. Siempre se encuentra cuando las cosas son importantes. Pero bueno, el proyecto en sí consiste, como ustedes lo adelantaran, en la captación de agua bruta del río La Plata, una planta potabilizadora con la mejor y más moderna tecnología, una tubería de aducción y bombeo que va a conectar la planta al sistema Montevideo, en el corazón donde pasan las líneas principales, entre ellas la quinta y la cuarta línea de bombeo en la zona de Melilla y también en la zona de Cuchilla Pereira. En ese lugar se va a interconectar la aductora principal que sale de la planta y que va a transportar el agua al sistema Montevideo. Eso es muy importante destacar que ¿por qué se eligió el Río de la Plata? Bueno, nuestro Río de la Plata o la cuenca del Río de la Plata es la quinta cuenca más grande del mundo. Es decir, primero está el Amazonas, después está el río Congo, el Nilo, el Mississippi y después está el río de la Plata. Es una cuenca gigantesca de más de 3 millones de kilómetros cuadrados y si uno mira nada más que los caudales promedios, el río de la Plata está formado por el río Paraná y el Uruguay. Entre los dos, en un caudal medio, transportan en un día o traen un volumen de agua en un día equivalente a lo que la región metropolitana toda consume en 8 años. Es decir, en un día la cantidad de agua es equivalente a lo que consume en 8 años la metropolitana. Pero no se puede tomar toda esa agua. Hay que potabilizarla. Hay que potabilizarla. De la misma forma que potabilizamos en 2 de nuestras ciudades, en Colonia, en Juan Lacase y Colonia, y bueno, como he repetido siempre, de la misma manera que Buenos Aires tiene 3 plantas potabilizadoras, una en Palermo, otra en Bernal y otra en la desembocadura del río Paraná en Tigre, que producen 10 veces la producción media de aguas corrientes. Eso lo tienen Buenos Aires, tiene 10 millones de habitantes. Quiere decir que el enfoque era no solamente tener una fuente alternativa a la fuente proporcionada por la cuenca del río Santa Lucía, sino además tener otro centro de producción, que creo que probablemente somos nosotros que no lo explicamos bien, pero el punto del centro de producción es muy importante, porque actualmente la región metropolitana tiene una única, ustedes saben, centro de producción, la usina de aguas corrientes. De manera que ahora actualmente no podemos parar ni horas para hacer mantenimiento porque ya se ve afectado el abastecimiento. Quiere decir que es claro que se necesita una nueva planta de tratamiento y de potabilización. Algunos opositores, o casi la mayoría, han estado negando esa situación, pero afortunadamente, bueno, he leído en la prensa que ya se han convencido y que ahora ven que es necesaria la segunda planta, lo cual es una noticia excelente. La segunda planta potabilizadora no necesariamente ubicada en el lugar que está ubicada. Sí, sí. Ellos, incluso, bueno, en el artículo que leí, tenía varias alternativas, en todas estaba la nueva planta. Quiere decir que, bueno, que ese es un paso adelante, ¿no? Afortunadamente,
creo que hemos coincidido en eso y es muy importante para el país. Además, después es el sistema de aducción de agua. Hoy nos pasa algo en la quinta línea, en la sexta o en la cuarta línea, y Montevideo sufre desabastecimiento, ¿no? Por eso digo que esa unicidad que actualmente la hemos sostenido durante 150 años, es hora de pensar un poco más allá y cubrir esa unicidad con un respaldo. Una nueva planta, un nuevo centro de producción y sobre todo una nueva fuente. Ahora, ¿por qué justamente si hace 150 años que tenemos aguas corrientes, Sí. por qué es importante o se ha vuelto tan importante en este momento tener un sistema que sea redundante? Bueno, porque justamente que ya pasado a lo largo inclusive de las últimas épocas, hemos problemas y hemos estado al borde. La última fue en marzo del año pasado, donde la planta de Aguas Corrientes se inundó. Y se inundó de tal manera que el agua penetraba por los ductos donde ingresaban los cables de energía eléctrica en una de las salas de bombeo donde están instaladas la mayor potencia eléctrica de la usina. Si hubiera habido algún problema en alguna aislación de algún cable, hubiera sido una catástrofe realmente, y ni hablar del peligro para los funcionarios. Bueno, pero eso es un ejemplo. Pero pueden pasar otros, hay desgracias y tragedias que ocurren que nadie tiene culpa, y sin embargo ocurren. De manera que tener otro centro de producción yo creo que es inteligente. Nos hemos asesorado y hemos visto en otras partes del mundo. Se han intentado siempre tener varios centros de producción. Muchos no lo logran, ¿no? Montevideo, si lo hace, lo va a lograr y es una gran noticia. Por eso es tan importante que este proyecto se ejecute. Y por supuesto, el proyecto de Casupá. Pero ahí hay un asunto, si me permiten, otra vez vuelvo, pero voy a tratar de hacerlo rápido, que hay la solución Casupá, como dicen los opositores a Arasatí, que es la solución para resolver todos los problemas del abastecimiento público de agua potable a la región metropolitana. En realidad, no es solo la presa de Casupá, sino traía atado la presa del Arroyo Soldado, que es un afluente del río Santa Lucía, en el departamento de La Valleja. Tenía obras de acondicionamiento en la presa de Canelón Grande y el abastecimiento de Canelón Grande, que es la otra reserva de 20 millones de metros cúbicos que el organismo tiene. Y tenía además varias obras de base, llamadas de base, en la usina de Aguas Corrientes, entre las cuales estaban además el aumento de la capacidad de bombeo y además otra aductora. Todas esas obras, que era la solución Casupá, no es Casupá, es la solución Casupá, que fue la que se eligió en el estudio del 2013, esa no costaba 100 millones de dólares, eso costaba 260 millones de dólares, que a los valores actuales son más o menos 350 millones de dólares. O sea, a diferencia de lo que se ha venido manejando públicamente, Claro. usted dice que la solución Casupá es más cara que, Claro, o sí. casi el mismo valor que el Sí, proyecto tiene de- un valor de inversión más alto que Arasatí. En cuanto a la inversión, después vamos a la parte principal, que fue, digamos, de alguna manera llegado a ese resultado por un error de enfoque. Es decir, se hizo un estudio, ¿a consecuencia de qué? Porque en el río Santa Lucía aparecieron cianobacterias. Y eso fue en el 2013, en marzo y abril. Y en ese momento nadie pensó en mudar de lugar la planta de Aguas Corrientes, o decir, no tomo más agua de la cuenca o del río Santa Lucía, de ninguna manera. O se hizo lo que tenía que hacer, hizo un estudio. Ese estudio, lamentablemente, y bueno, no se quiere aceptar y se enojan, pero más allá de todo, tomaron como hipótesis que la usina de Aguas Corrientes nunca le iba a suceder nada, ni iba a tener un colapso parcial ni total. Por eso que el estudio estuvo bien hecho, es decir, la gente que participó, tanto los de OCE como los consultores, gente de gran nivel, pero el objetivo fue equivocado. Por eso es que le dio Casupá como la solución Casupá como solución. Y eso muestra que no estaban considerando la posibilidad de que a Aguas Corrientes le pasara algo, porque Casupá no es una planta potabilizadora, sino es
es una represa. Ese fue el enfoque. Quiere decir que esos 100 millones probablemente fueron funcionales para, en otro debate que nada tenemos que ver, para compararlo, o con el Antel Arena o con la propia Arasatí, es decir, distintos, digamos, grupos de opinión, pero esa es la verdad. Entonces parece que haya una especie de leyenda rosa, que no se puede decir nada que sea incómodo. Porque ese estudio, además, y eso lo he repetido varias veces, tuvo grandes resultados. Gracias a ese estudio, y por eso es mérito de la administración del 2013, tenemos el sistema de tratamiento que hoy vamos a aplicar en Arasatí y que estamos construyendo y vamos a terminar de construir en Laguna del Sauce, donde en el 2015 hubo otro problema de cianobacterias y el organismo se decidió por este mismo tratamiento que ahora lo vamos a aplicar en Arasatí. Eso es mérito de la administración anterior, ¿no? O sea, se va a usar la misma forma que había elegido el gobierno del Frente Amplio, pero para este proyecto. Claro, no, yo digo, el estudio de Aguasur, que fue el de 2013, exactamente, capaz que no me expresé bien, en ese mismo estudio ya se analizaron los nuevos tratamientos, algunos que ya estaba aplicando Aguas Corrientes, como la coagulación acentuada, pero también la aplicación de dióxido de cloro, la interozonización y la filtración biológica. Eso es mérito de la administración del 2013 y de los ingenieros que participaron. Hicieron bien el estudio, lo que ocurre es que el enfoque fue equivocado. Entonces, cuando uno se fija un objetivo, uno busca la solución óptima para ese objetivo. Si uno cambia el objetivo, la solución no es esa. Entonces, no sé si no se entiende, no sé si se confunde, no lo sé qué es lo que ocurre, pero es evidente que Casupá no va a resolver el problema si mañana hay un grave colapso en la usina de Aguas Corrientes. Y que no se puede detener la usina por horas, porque ya caos para hacer mantenimiento de lo que fuera, porque ya hay problemas en la ciudad de Montevideo. Entre las críticas que se mencionan, Sí. las personas que están Sí. en contra de este proyecto, hay como algunas bien claras, ¿no? La inversión, el monto de la inversión y lo que puede generar, perfecto. el impacto medioambiental, que el ministerio dice que está avalado y que se oponen dicen que no, y que los científicos dicen que no, y la oportunidad de firmar este acuerdo, este proyecto. Recién hablábamos con Fernando Pereira y justamente una de las cosas que él decía era que el gobierno innova, es decir, firma este acuerdo en el proceso de transición que tienen los dos gobiernos y que eso en realidad él lo catalogó como un capricho, por ejemplo, y porque es algo que normalmente no se hace, firmar un tipo de acuerdo de este tipo en el momento de la transición. Sí, bueno, eso podría decir varias cosas. Número uno, este proceso comenzó en febrero del 2021. Ahí se declaró aceptable la iniciativa, por unanimidad del directorio se dispuso los estudios de factibilidad a costo del proponente y se levantó la confidencialidad. Eso fue en febrero del 2021, quiere decir que han pasado 4 años. De cualquier manera, lo que es un contrato y después se llamó licitación. El procedimiento y el proceso licitatorio en todas sus etapas, más el contrato, ha sido aprobado por el Tribunal de Cuentas de la República en su control preventivo. El Tribunal de Cuentas de la República es una garantía para todo nuestro país y que pocos países lo tienen, sobre todo lo que es el control preventivo. En otros países tienen algo parecido, pero controlan años después de que las cosas se hacen. Por eso todos los problemas que hay. En nuestro país no existe ese problema porque está el Tribunal de Cuentas, que además es un órgano respetado, tiene facultades constitucionales, sus miembros son generalmente pertenecen a todas las visiones políticas, son nombrados con la venia del Parlamento, que es la representación de la población máxima, es decir, eso está aprobado con el contrato y está aprobado todo el proceso de licitatorio sin ningún problema. Además, ha sido aprobado la autorización ambiental previa, que es lo que tú mencionabas, por el Ministerio de Ambiente, donde OCE no tiene nada que ver, no es ni juez ni parte. Así que eso en primer lugar. En cuanto a la oportunidad, naturalmente no puedo opinar porque no me corresponde,
Esas son, pero sí lo puedo decir como gerente general de OCE, eso sí. Me alegro de que el contrato se haya firmado y comiencen en cuanto antes las obras. Ahora, sí. Pero no, me quedé pensando, el estudio de Aguasur... Sí, en 2013. Sí. Es en 2013, está. No se mencionaba la zona de Arasatí por las razones que usted decía. 2013. Sí, sí. Y uno llega a pensar, porque desde el 2013 está Casupá, después hubo que hacer, naturalmente, diseñar el proyecto y demás. Y bueno, y ahí había estado la controversia, después más, años después, el ministro el que era ministro de Economía, el contador Astori, mencionaba que, bueno, que él había opinado a favor de construir Casupá. Y que el presidente de la República, el doctor Tabaré Vázquez, había elegido otra cosa. Yo creo que tanto el contador Danilo Astori como ministro de Economía hizo bien porque estaba pensando en el agua. Pero yo creo que también hizo, seguramente, lo pienso en mi intimidad, no sé si eso tendría dudas el presidente de la República, y por eso no llevó adelante el proyecto de Casupá. Me imagino que podría ser esa una explicación. Así que esa crítica al gobierno del 2015, ya el Poder Ejecutivo del 2015 ya se vio enfrentado al problema de Laguna del Sauce, que también era un problema similar. Y entonces se decidió no hacerlo por ese momento y, como dicen, destinar ese dinero, que no sé si exactamente fue así, a la construcción de otra obra. En este caso, siempre la relacionan con el Antel Arena. Quiere decir que creo yo, en mi intimidad, que el presidente Tabaré Vázquez no se equivocó, porque Casupá no era la solución. Se iban a gastar 360 millones de dólares de hoy y no hubiéramos resuelto el asunto de la seguridad. Y por otra parte, ya que estamos, no hubiéramos tenido el Antel Arena, eso es lo otro. Entonces uno piensa... Que no está dentro de las competencias de OCE, ¿no? Exacto, ¿no? Pero bueno, pero uno Arena. piensa, el Antel Arena, que yo a veces hablo con mi hijo, más allá de toda la controversia que no entro, política, constitucional, además, digo, es como el Estadio Centenario. Pero no nos vayamos de tema, Castanino. Una de las discusiones tiene que ver con el financiamiento, ya que habla de los costos. Ahí hay una decisión, por lo pronto, del gobierno de acudir a la empresa. Es la empresa, en definitiva, la que se endeuda y, por lo tanto, eso tiene un costo financiero que sería muy distinto a si OCE se hiciera cargo de esa inversión, incluso endeudándose. Claro. Y el problema es, creo que alguna vez lo comenté aquí, el problema de fondo que nadie explica, que lo explicó muy bien el ministro Lorenzo en su oportunidad cuando era ministro de Economía, y también Álvaro García cuando era director de PP y ministro también. El problema que tiene nuestro país es que por ciertos convenios que tiene con organismos internacionales, las inversiones públicas en la contabilidad nacional es un asiento contable como gasto. No es una inversión, como normalmente tienen las empresas normales y comunes. Es un gasto. Y ese gasto, ¿a dónde va? Va al déficit. Así que usted invierte 100 millones de... Pero la paradoja es que para que el gobierno pueda decir que tiene mejor déficit, termina gastando más. Bueno, es una ironía. Bueno, pero ahora sigo con el razonamiento. Sí. Es cierto lo que tú decís, pero tiene su respuesta. Entonces, ¿qué ocurre? Esa situación de gasto y que va al déficit, es una situación que lo tienen todos los gobiernos nuestros de la década del 80 o quizás antes. ¿Y qué ocurre? No se pueden hacer inversiones porque van al déficit, que es lo que nos controlan. Entonces, ¿qué hicieron los gobiernos anteriores? Y lo hicieron muy bien. Fueron por el camino de las PPP, ¿no? Público-privado. Y ahí hicieron un montón de obras, hicieron 40 y pico de escuelas, 50 centros CAIF, centros deportivos, hicieron la cárcel nueva, Punta Rieles creo que es, construyeron el ferrocarril central. Claro. Eso, todas esas obras... El ferrocarril central es muy asimilable porque además tiene costos similares. Todas esas obras no se hubieran podido hacer por esta misma situación. Entonces los gobiernos anteriores eligieron ese camino. Ahora, ¿cuánto costaron esas obras? Y ahora vamos a empezar a hacer a ti. 2.000 millones más o menos. Uno suma esa cartelera de obras y lo que va a pagar el país a lo largo de los años que tiene que pagar la PPP
llega a 6.000 millones. Esa es la realidad. Ahora, ¿qué hacían los gobiernos? No hago las obras. Los niños no se quedan sin escuela, la cuestión nos quedamos sin ferrocarril, la gente que está privada de libertad sigue viviendo peor que nunca. Bueno, entonces, esa es la decisión que se toma. Ahora, que se haya elegido el agua potable para incursionar en esta modalidad, que no es exactamente la PPP, porque justamente las PPP por ley están prohibidas a ser utilizadas para el agua potable. Pero la modalidad de pago por disponibilidad, si no se hubiera, digamos, ¿por qué se eligió el agua potable? Bueno, es algo que tiene que responder la macroeconomía y no es OCE, es el gobierno nacional. Pero usted cree de todas formas que los 890 millones de dólares a pagar en 17 años es un monto aceptable. No, yo digo que si uno tomara préstamos con el BID o con otros, Fonplata, CAF, por supuesto que los préstamos de esos montos serían de unos 200 millones de dólares menos, por ejemplo. Ahora, pero ahí en esa modalidad de préstamo internacional tenemos la deuda, que en este caso no existe, y tenemos el problema de la contabilidad nacional. Entonces se eligió por ese camino. Ahora, en esta obra de Arasatí, recién en el tercer año, al final del tercer año del gobierno entrante, se va a pagar una parte, comenzar a pagar, eso serán unos 20 millones. Estamos hablando que pagaríamos entre 20 y 25 millones, tendría que pagar el Estado, recién en la última parte del tercer año del gobierno entrante. Y eso sí, ahora, y esa es la realidad y esa es la encrucijada. Ahora, no se hacen esas obras, hay un problema con el déficit, lo mismo que explicaba el ministro de Economía de las administraciones anteriores y el director de OPP, es lo mismo que le ocurrió ahora al gobierno y a OCE en el caso específico de Arasatí. Ahora, este asunto del financiamiento de OCE ha sido la vida trágica de OCE de toda la vida. Si uno se pone, y para que tengan una idea, si uno se pone a pensar, bueno, ustedes dominan esas cosas mucho mejor que yo, el Producto Bruto Interno de un país. El Uruguay ahora está creo que en 76.000 millones, ese es el Producto Bruto Interno. Bien. ¿Cuáles son el Producto Interno del mundo? Son como 100 millones de millones. Donde Estados Unidos es 30 millones de millones y China 20 millones de millones. Después aparece Alemania con 4 millones de millones y así. Bueno, Brasil es 2 millones de millones. Argentina es 600.000, ¿no? Nosotros, ya de dólares, 76.000 dólares somos nosotros. Pero hay un, y por eso iba al ejemplo, hay un indicador que muestra, uno dice, bueno, el PBI del mundo para saber la magnitud, el tamaño de los países, pero hay algo mucho mejor que habla de relacionado con la población, y es la relación entre el PBI y la población. El mundo, el PBI per cápita está más o menos en 13.000, ¿no? Estados Unidos tiene 85.000. En Uruguay somos 23.000, es el Producto Interno dividido el número de habitantes, que es el mayor producto per cápita desde Tierra del Fuego hasta el Río Bravo. Todos los demás están abajo nuestro. Bien, después uno ve, voy a esto. Ahora vamos a ver cuánto le cuesta al país sostener los servicios de abastecimiento de agua potable y saneamiento per cápita. Bueno, si uno mira lo que OCE recauda, son 150 dólares por habitante y por año. Eso es OCE. ¿No? Antel son 350 dólares por habitante y por año. Y ya UTE son 580 millones. 580 dólares por habitante y por día. Y esa es la diferencia. Mientras OCE tiene todos los servicios de agua, saneamiento, de agua potable y saneamiento son 150, 350 es Antel, 580. ¿Cuánto invierte UTE todos los años? Bueno, aclaro que UTE y Antel, todo el mundo está de acuerdo, son empresas de clase mundial, ¿no? No ninguna, al contrario, estoy haciendo una referencia de hechos, ¿no? Invierte 300 millones de dólares por año, todos los años, 300 millones, es decir, un Arasatí entero, bien, por año. Antel son 150 millones, 160, y OCE 80.
Entonces, en esa situación, la mitad de la población del interior no tiene saneamiento. En esa situación. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Está ocurriendo eso. Es que a OCE le pretenden, y se han entretenido con eso toda la vida, pretende que cumpla con su ley orgánica y tenga un servicio eficiente cuando es imposible que lo haga con la recaudación que tiene. Ahora, sí. No hipoteca, como dice el gobierno electo, el futuro de OCE, digamos, todo este dinero, ¿no hipoteca las cosas que OCE puede hacer de ahí en adelante? Fernando Pereira decía que el costo de pagar los compromisos cuando empiece a hacerlo por la obra por disponibilidad es básicamente la rentabilidad que tiene la empresa, con lo cual se quedaría sin dinero para cualquier otra cosa. No, bueno, usted sabe que la variable de ajuste siempre son las inversiones. Usted puede hacer hasta el límite en que tenga dinero para hacerlo, ¿no? Ahora, con el nivel de inversiones que tiene OCE, y esa es la vida trágica de OCE de toda su existencia, es que no es posible, con la recaudación que tiene anual, y tampoco es posible aumentar la tarifa, cumplir con lo que son los mandatos de la ley orgánica. Hace unos días, no sé si hace un mes, ¿no? Me habían invitado a un programa muy excelente, que también del mismo canal, y donde se debaten temas nacionales. Habían invitado, Esta boca es mía. Bueno, entonces había un panelista, no lo voy a mencionar, pero es un economista al cual le tengo mucha consideración y respeto personal y profesional, que decía que OCE era la peor empresa, toda la vida ha sido, toda la vida fue y no sé cuánto. Y yo creo que ese es el punto importante, porque OCE, una cosa es que nosotros utilicemos las herramientas de contabilidad y de economía que han diseñado brillantes economistas y contadores, y que es lógico hacerlo por una cuestión de orden, que son los estados de resultados, los balances, el estado de uso y fuentes de fondos, bueno, todo eso, ¿no? Eso es importante. Pero lo más importante de todo es que él está comparando algo que no es una empresa. Hay que leer la Constitución de la República y la ley orgánica de OCE, que dice que el servicio debe prestarse con una orientación especialmente higiénica, anteponiéndose las razones de orden social a las de orden económica. Y ese es el asunto de OCE. Y el asunto del agua potable es muy importante porque es el pilar de la sanidad y la salud pública, y ha sido toda la vida. Entonces, él compara, él nos dice a OCE, que es un león, dice que es el peor elefante de todos los elefantes de la manada. Entonces, seguimos comparando las cosas con ese criterio, y entonces llegamos a situaciones equivocadas. Entonces, con respecto a tu pregunta, recién en el tercer año de gobierno se va en 20 millones de dólares, va a comenzar a repagarse Gasupá. Y OCE no puede, evidentemente la tarifa de agua y saneamiento es un precio bastante complicado, y tiene una sensibilidad social. Entonces, el camino para que OCE pueda cumplir con su ley orgánica, como establece la ley orgánica, es que alguien, como el Estado, le ayude. Como ocurrió con el saneamiento. El presidente de la República, el gobierno le dijo a la ministra de Economía y al director de APP, oiga, tengo que hacer este saneamiento, OCE no lo puede hacer. No podíamos hacer el saneamiento, sino, bueno, se votó una ley por unanimidad, y hoy tenemos, ni bien empieza el año que viene, no sé, dentro de unos meses, 30 millones de dólares por año adicionales, que en 16 años son 480 millones de dólares. Entonces, yo, en algunas conversaciones informales previas a los directorios del 2020, le decía al directorio, OCE no puede construir el saneamiento. Oiga, hay que pensar en algo, no sigamos con el mismo sueño, ¿no? Porque todo eso es una quimera. Bueno, ¿qué resultó? ¿Qué resultó? Resultó que hubo que hacer esa transferencia. Mire, en cuanto a la cuestión financiera... Breve le pido porque tenemos que cerrar. Sí, no, pero es una cosa interesante decirle. En el 2017 pidió un fideicomiso OCE
a la administradora de fondos de inversión, Sociedad Anónima del Banco República. 200 millones de dólares. Es decir, 1.300 millones de unidades indexadas. Eso lo pidió y el último emisión la cobramos en el 2020. ¿Eso qué está mostrando? Que OCE no puede hacer todas las cosas que hicieron. Después critican y dicen, no, porque en el 2005, el 2004, la deuda de OCE eran 100 millones, 110 millones. Y ahora, en el 2020, llegamos y son 421 millones de dólares. En 2005, 100 millones. Bueno, aparte que los dólares no son iguales, pero aún así dice, bueno, multiplicaron cuatro veces la inversión. ¿Pero por qué? Entonces vamos al alma de los hechos. Una cosa son los hechos, otra el alma. El alma de los hechos, bueno, que las emitaciones anteriores, con ese endeudamiento, construyeron más de 1.000 millones de dólares de inversiones. Hicieron la sexta línea, las obras de saneamiento de la Costa de Oro, hicieron las obras de Maldonado, de saneamiento, que se habían diseñado en la década del 90. Bueno, entonces esa es la explicación. La OCE no puede funcionar y hacer todo porque ahora terminamos de hacer el saneamiento que en estos años, con eso transferencia, y nos faltan todavía 1.500 millones de dólares más. Y además hay que sustituir las tuberías. Todo eso, sustituir la tubería, cambiar los medidores, las tuberías, hay que cambiar por lo menos la mitad de la tubería del país, las viejas de saneamiento. Todo eso son miles de millones de dólares. Y entonces dice, no, porque tiene muchas pérdidas. Bueno, pero hay que invertir para solucionarlo. Entonces, todo eso, esa es la tragedia de OCE. Por eso digo que en los años venideros, y hay 2 años y medio, hasta que tengan que pagar 20 millones de dólares, para pensar cuál es realmente el financiamiento para que OCE pueda cumplir con su ley orgánica. Bien, Arturo Castañino, muchísimas gracias por estos minutos. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Hacemos un corte, al regreso vamos